Vamos a comenzar por analizar este problema definiendo como variable dependiente a la y las variables independientes que serían x1, x2, x3 y x4. Y mediante el modelo de regresión lineal múltiple, lo que vamos a establecer es precisamente el nivel de correlación que existe de cada una de estas variables independientes con respecto a la variable dependiente, que en este caso se trata del valor de un edificio. Y vamos a ver qué tanta correlación tiene con el tamaño de su superficie, el número de oficinas, el número de entradas y la antigüedad. Para esto, lo primero que tendríamos que tener es precisamente el visualizar cuáles son los componentes de la matriz. Aquí se muestra cuáles son los componentes que necesitamos considerar para la matriz. En este caso, tenemos primero el tamaño de la muestra y luego la suma de todos los valores que se encuentran en cada una de las variables independientes. La suma de x1, de x2, de x3, de x4. Del mismo modo, serían los productos de cada uno de los valores que se encuentran en las variables independientes por renglón y por columna. Si en la columna tenemos también x1, x2, x3 y x4, vemos que aquí vamos a estar tomando en cuenta la multiplicación de x1 por x1, de x2 por x1, de x3 por x1, de x4 por x1. De tal manera que en la diagonal nos van a quedar solamente los valores de cada una de las variables independientes, la suma elevada al cuadrado. Y del mismo modo vamos a encontrar por cada uno de los renglones el producto con la columna. Por ejemplo, si tomamos aquí el renglón 1 y luego el renglón 2, vemos que se multiplica renglón 2 con columna 1, renglón 3 con columna 1 y renglón 4 con columna 1. Y así es en cada una de las diferentes columnas. Al final, en la última parte, tenemos otra matriz que va a estar formada principalmente por una sola columna y 5 renglones, que van a ser precisamente los productos de las variables independientes, cada una de ellas, multiplicadas con la variable dependiente que es y, cada una de ellas. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es agregar una columna por cada uno de los celdas o campos que se requieren en la matriz. Por ejemplo, vamos a crear nuestra columna para calcular el cuadrado de la primera variable independiente, el cuadrado de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Asimismo, vamos a crear una columna para cada uno de los productos de la variable 1 por la 2, la 1 por la 3, la 1 por la 4, la 2 por la 3, la 2 por la 4, la 3 por la 4. Y finalmente también vamos a crear una columna para los productos que van a ser de la variable independiente 1 por la variable dependiente. Igual la variable independiente 2 por la variable dependiente, la variable independiente 3 por la variable dependiente y la variable independiente 4 por la variable dependiente. Todos esos productos los vamos a hacer en esta columna y al final vamos a colocar la sumatoria de cada una de las columnas. Aquí tenemos entonces las sumatorias que vamos a necesitar para la integración de nuestra matriz. Tenemos la suma de todos los valores en Y, la suma de todos los valores en X1, X2, X3, X4. Asimismo, también colocamos de una vez la sumatoria
del x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, x4 al cuadrado, y aquí están abajo las sumas de cada una de las variables independientes elevadas al cuadrado. De la misma manera lo hacemos con los productos de x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4, y finalmente con x1y, x2y, x3y y x4y. Todos estos valores que están aquí en las sumatorias son los que van a sustituirse precisamente en la matriz que planteamos al principio. Ahora vamos a sustituir cada uno de estos valores y después vamos a proceder a darle el cálculo o el procedimiento para hacer una matriz inversa. Aquí tenemos entonces la integración de nuestra matriz sustituyendo cada uno de los datos. Por ejemplo, el número de datos pues lo obtenemos precisamente del 11, que es el último dato que tenemos. ¿Sí? Aquí dice el número de edificios y luego tenemos aquí la suma de cada uno de estos, los cuales vamos a estarlos sustituyendo dentro de esta matriz. Vemos aquí que se repiten algunos de ellos porque tenemos el producto, por ejemplo, de x1 por x2, se va a repetir aquí x1, x2, igual lo que son los renglones, tenemos las variables independientes, primero en la columna y también en el primer renglón. Y entonces es por eso que algunos de ellos se van repitiendo. Los únicos que no se repiten son los de la diagonal principal, que corresponden precisamente con el tamaño de la muestra y los cuadrados de cada una de las variables independientes. Bueno, la suma de los cuadrados. Y tenemos aquí también los productos de la variable dependiente con las variables o con cada una de las variables independientes. Ahora vamos a proceder a tomar la matriz central, que sería esta de 5 por 5, y la vamos a tratar por el procedimiento de calcular la inversa de la matriz. Para calcular la inversa de una matriz, vamos a plantear al lado derecho precisamente una matriz de puros unos en la diagonal principal y ceros en los demás lugares de la matriz. Entonces vamos a ir aplicando una serie de cálculos o de operaciones matriciales para poder ir convirtiendo cada uno de estos valores en el valor asignado. Por ejemplo, el 11, pues hay que convertirlo en 1 y todos los demás valores de la columna convertirlos en 0. El número que se encuentra aquí en la celda, que sería del segundo renglón en la segunda columna, ¿sí? Que corresponde a este 64.745.065. Este número es el que vamos a convertir en 1, igual el 83, igual el 65 e igual el 21.815. Entonces vamos a ver cómo se va a hacer este procedimiento paso por paso y vamos a ir viendo la transformación de la matriz en su inversa. Bien, aquí se muestra como quien dice el primer paso, en donde vamos a convertir el número 11 en 1. Para eso, aquí tenemos la instrucción, se divide todo el primer renglón entre 11. Vemos cómo cada uno de los valores se van a ver afectados precisamente por la división entre 11. En el segundo caso, nos dice que para convertir todos los demás números de la columna 1 en ceros, multiplicamos aquí el primer renglón, que es donde tengo el 1, por el valor contrario que se encuentra en el segundo renglón, que es el 26.675. Lo vamos a multiplicar por el valor con signo contrario y se lo vamos a sumar al segundo renglón.
De esa manera se convierte en cero el primer término y todos los demás valores se van a ir viendo afectados precisamente por esa fórmula de multiplicar el primer renglón por menos 26.675 y sumarlo con todos y cada uno de los términos del segundo renglón. Para quitar el 29 se hace lo mismo, se multiplica el primer renglón, que es donde está el 1, por el menos 29 y se suma con el tercer renglón. Y seguimos con cada uno de los valores para poder ir convirtiendo, por ejemplo, el 25 en 0 y después el 417 en 0. Y aquí están explicados los procedimientos que se hacen en cada uno de los renglones. Vamos ahora a colocar aquí lo que se hace para la segunda columna, para la tercera columna, la cuarta y la quinta columna, procurando que el valor de la diagonal principal se convierta en 1. Aquí está la segunda parte, en donde vemos cómo se divide todo el segundo renglón entre el 58.190. Vemos cómo se afectan todos los demás términos y luego vamos a ir convirtiendo en ceros los números que se encuentran arriba del segundo renglón y segunda columna y también abajo del segundo renglón con segunda columna. Entonces vemos aquí cómo nos indica que se multiplica el segundo renglón por el valor contrario de 2.425, o sea, menos 2.425 y se suma con el primer renglón. Del mismo modo lo vamos a hacer multiplicando el segundo renglón donde está el valor de 1 por menos 138 y sumarlo con el tercer renglón. Otra vez se multiplica el segundo renglón donde está el valor de 1 por menos 391 y se suma con el cuarto renglón. Y se multiplica por último el segundo renglón donde está el valor de 1 por menos 4.140 y se suma con el quinto renglón. Y de ese modo vamos haciendo también que todos estos se conviertan en ceros. Vamos ahora a ponerlos del tercero, cuarto y quinto, también con sus instrucciones. Aquí se muestran entonces las transformaciones que se hicieron necesarias para lograr lo mismo en la celda del tercer renglón con la tercera columna, en la celda del cuarto renglón con la cuarta columna y por último en la celda del quinto renglón en la quinta columna. Y aquí a la derecha se explican cada una de las operaciones que se realizaron. Todas estas operaciones en esta parte del archivo se encuentran prácticamente en copiado de valores. Los procedimientos y las fórmulas que se aplicaron se van a encontrar precisamente en la hoja anterior donde dice ejercicio tarea 2. Aquí sí se muestran cada una de las fórmulas que se utilizaron para poder hacer estos cálculos. Una vez que se ha logrado transformar toda la matriz que estaba en la izquierda a una diagonal principal con puros valores en 1, aquí se tiene ya lo que se conoce como la matriz inversa. Esto es paso por paso explicado. Sin embargo, hay una manera de hacerlo mucho más rápido, tomando en cuenta los valores iniciales de la matriz y luego utilizando un comando que se conoce con el nombre de M inversa. Voy a hacerlo aquí de una vez para que lo vean. Seleccionamos esta matriz y luego nos la llevamos aquí abajo. La voy a colocar aquí. Y justo aquí voy a calcular la matriz inversa. Voy a poner el comando es igual M inversa. Aquí lo podemos ver abajo. Y me pregunta por el rango de la matriz, que es precisamente desde aquí hasta acá.
Le damos Enter y ahí aparece la matriz inversa. Y aquí podemos corroborar que corresponden a los mismos datos. Voy a darle el mismo formato para que lo vean. Nada más estoy copiando formato, no voy a cambiar ningún valor. ¿Sí? Y si se checan, prácticamente queda igual. ¿Sí? Este es el problema de resuelto prácticamente con la fórmula de Excel de matriz inversa. Obviamente el procedimiento es muchísimo más rápido, pero hay que saber exactamente de dónde salió cada uno de los resultados y por eso lo tuvimos que hacer primero de una manera desarrollada, paso por paso. Pero aquí vemos o aquí comprobamos que la matriz inversa sí corresponde a lo que nosotros hicimos en el procedimiento y también a lo que se hace directamente con la fórmula de M inversa de la hoja de cálculo de Excel. Ahora vamos a proceder a sustituir nuestra matriz inversa precisamente en la matriz original. Sí, para eso pues nos vamos a traer precisamente esto que colocamos al principio. ¿Sí? También con lo que es la segunda matriz de 5 renglones con una columna. Y vamos a proceder al siguiente paso. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, el primer renglón de lo que sería la matriz de 5 renglones una columna, multiplicarlo por todos y cada uno de los valores de la primera columna. El segundo renglón por todos y cada uno de los valores de la segunda columna. Vamos a relacionarlos de la siguiente manera. Por ejemplo, estos son los que se van a multiplicar. Luego todos los de la segunda, el tercero, y por último, también el quinto. Y así vamos a obtener entonces otra matriz en la cual pues vamos a tener todos estos valores reducidos. Entonces, antes de hacer esta multiplicación, hay que reemplazar nuestra matriz original por la matriz invertida. Que son estos valores, los copiamos y los vamos a tener aquí. ¿Sí? Aquí ya tenemos los valores sustituidos y entonces vamos a proceder a ver cuál es el resultado de estas multiplicaciones. En este caso, por ejemplo, estamos multiplicando este valor por todos y cada uno de los valores de la primera columna. Sí, entonces vamos a mantener fijo precisamente el valor que tenemos de aquel lado y ya nada más lo copiamos. Lo mismo vamos a hacer con cada una de las columnas, el segundo valor con la segunda columna, y aquí tenemos las indicaciones. Se multiplica el segundo valor de y por cada valor de la segunda columna, el tercer valor de y por cada valor de la tercera columna, y así sucesivamente. Entonces los valores van a cambiar.
Una vez que ya tenemos multiplicados los valores de las dos matrices, la matriz de 5 por 5 y la matriz de 5 por 1, entonces ahora vamos a sumarlos por renglón. Cada renglón se suma para obtener los valores de los parámetros y el valor del término independiente. Colocamos pues aquí la autosuma de cada uno de los renglones, ¿sí? Y estos valores son los que vamos a utilizar como lo que sería el término independiente y los coeficientes de cada una de las variables independientes. Con esto es con lo que vamos a construir nuestra ecuación de regresión lineal múltiple. Algo que también es importante señalar es que en este punto nos está mostrando los valores con muy poquitos números decimales. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, copiar el formato de lo que estamos trabajando dentro de las tablas y aplicárselo a cada uno de estos números. Y vean cómo ahí se extienden los números y aparecen más decimales. Lo que pasa es que las cantidades no son tan perfectas o no son tan exactas. Por eso, de pronto, vamos a ver que es necesario aumentar el número de decimales o a veces considerarlos todos. Aquí lo que podemos hacer es dejar que la herramienta de Excel pues considere los que necesite para poder hacer los cálculos y pues con eso tenemos la certeza de que lo estamos haciendo bien porque está considerando todos los números decimales. Ahora sí vamos a armar nuestra ecuación tomando en cuenta cada uno de estos valores. Aquí vemos cómo quedaría la ecuación expresada en su forma ya de, digamos, diferentes variables independientes y con sus diferentes parámetros. Y vamos a ir sustituyendo cada uno de ellos. Vemos cómo se sustituyó. Aquí traté de considerar todos los decimales posibles para que fuera lo más exacto. Y también podemos ver que prácticamente el parámetro de 4 de la última variable independiente va a quedar negativo. Pero más o menos así es como se vería la ecuación final. Ahí está. Ahora vamos a proceder a calcular los otros parámetros que son útiles en el análisis de una regresión lineal múltiple. La primera parte pues va a ser precisamente lo que conocemos como el error estándar de la estimación múltiple, que es el error típico cuando se emplea la ecuación de regresión múltiple para predecir la calificación. Bueno, en este caso, para predecir el costo del edificio. Y aquí vienen algunas de las fórmulas, en donde para poder conocer este error estándar, pues vamos a necesitar el número de observaciones, el valor de K, que es el número de variables independientes, y también algo que se va a calcular a partir de la tabla, que es la suma de los cuadrados del error. Y aquí tenemos que el error se va a sacar de la diferencia precisamente de cada valor de Y menos cada valor de Y calculado a partir de la ecuación de regresión. Vamos a revisarlo acá. Este valor, que es el valor de la ecuación de regresión, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Ponemos aquí, tomamos el valor de A y colocamos aquí los signos de pesos para que no cambie, más
paréntesis, lo que sería el parámetro B con sus signos de pesos correspondientes por X1 más el parámetro de B2 con su signo por X2 más el parámetro siguiente por X3 más el siguiente por X4. Y entonces, de este modo, pues copiamos para todos los demás y con eso ya podemos calcular el error, que va a ser la resta de cada valor menos el valor calculado con la ecuación de regresión. Nos restamos y aquí enseguida nos vamos a elevar al cuadrado. Y como nos pide la suma, pues al final calculamos la autosuma. Y aquí está el valor de la suma de los cuadrados del error. Y a este número es el que vamos a utilizar en la fórmula que vimos ahorita. Ahora, para poder calcular el coeficiente de determinación múltiple, que es el porcentaje de variación de la variable dependiente y y explicada por el conjunto de variables independientes x1 hasta xk, vamos a ver que se representa por una letra r elevada al cuadrado, puede variar de 0 a 1, y 0 indica poca correlación entre las variables y 1 indica una fuerte correlación entre las variables. No puede adoptar valores negativos, bueno, porque pues obviamente se eleva al cuadrado y ahí el signo pues queda como positivo. Para eso necesitamos la suma de cuadrados de la regresión, que lo vamos a obtener precisamente del valor de la ecuación ya calculado menos la media, estos elevados al cuadrado, los sumamos y con eso lo vamos a obtener. Aquí está cómo calcular la media de la variable dependiente y luego al final, pues la suma total de cuadrados la vamos a obtener precisamente de la suma de los cuadrados del error y la suma de los cuadrados de la regresión. Vamos a ver cómo es esto. Primero vamos a calcular el promedio de todo lo que es el valor de la variable dependiente. Le ponemos aquí promedio o media, es lo mismo. De todos estos valores. Ya lo tenemos. Ahora, como ya tenemos la media, ya podemos utilizar precisamente la desviación entre estos dos, que sería esta parte, para calcular la suma de cuadrados de la regresión. Aquí vamos a ver precisamente la, digamos, la dispersión o qué tan lejos está cada uno de los valores de la ecuación con respecto a la media. Y entonces aquí vamos a crear
una nueva columna SCR. Bueno, para que se vea igual. Tenemos, esto es igual a la media menos cada una de las y calculadas de la ecuación entre paréntesis y elevadas al cuadrado. Lo ponemos todo. Aquí hay que fijar el valor de la media, que siempre va a ser el mismo. Y listo. Y al final simplemente lo sumamos. Y estos dos van a ser precisamente la suma total de los cuadrados. Suma total de los cuadrados. Que va a ser igual a estos dos. Y entonces con esto pues ya podemos calcular la siguiente fórmula, que es precisamente esta de R cuadrada es igual a SCR sobre STC. Sí, que es precisamente el coeficiente de determinación múltiple. Una vez que ya calculamos pues cada una de las sumas de lo que son la suma de los cuadrados del error, la suma de los cuadrados de la correlación y la suma total de cuadrados, pues ya se puede calcular el coeficiente de determinación múltiple. Aquí tenemos la división y cuánto nos da en 0.9960. Y aquí vemos los valores también, de acuerdo a la fórmula, el valor numérico y el porcentaje que nos da un 99.61%, lo cual pues nos ayuda a ver que hay una fuerte correlación entre las variables. Aquí tenemos la fórmula del coeficiente ajustado de determinación múltiple. Entonces, vemos aquí cómo se puede ajustar el coeficiente de determinación y podemos decir que hay una mayor certeza o una mayor cercanía a la posibilidad de decir que estas estas cuatro variables tienen una correlación muy fuerte. O sea que la variable dependiente definitivamente depende precisamente de estas cuatro variables que estamos analizando adicionalmente. Por último, tenemos el coeficiente de correlación múltiple, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación múltiple que calculamos aquí arriba. A este número le sacamos su raíz cuadrada y pues nos da precisamente este valor de 0.998044. En este caso, pues tenemos la fórmula. Vamos a calcular el número y el porcentaje de cada uno.
Aquí está como fórmula. Lo copiamos y lo pegamos aquí nada más como número. ¿Sí? Le damos el mismo formato y enseguida este mismo lo copiamos, pero acá lo vamos a convertir en porcentaje. Y aquí, de ahí nos da un porcentaje del 100%, quiere decir que están fuertemente relacionadas las variables. Si lo vemos un poquito desglosado, pues es un 99.80%. Y entonces ya lo podemos colocar aquí como número. Y listo. Eso sería todo. Gracias.